En los bulliciosos mercados de Jerusalén del siglo VIII a.C., mientras comerciantes intercambiaban sedas de Damasco y especias de Arabia, un hombre de manos callosas y piel curtida por el sol observaba con mirada penetrante. No era un mercader ni un noble, tampoco un sacerdote del templo. Era Amós, un simple pastor de Tecoa, alguien que nunca imaginó convertirse en la voz más incómoda de su tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si Dios eligiera al más inesperado para entregar su mensaje? En una época de aparente prosperidad, cuando el reino de Israel del norte brillaba con palacios de marfil y abundantes cosechas, este hombre rústico se atrevió a denunciar lo que todos pretendían ignorar. Imagínate la escena, un campesino del sur enfrentándose a la élite del norte, a los sacerdotes oficiales, incluso al mismo rey. ¿Cuál fue el mensaje tan importante que lo impulsó a arriesgarlo todo? ¿Por qué nadie quiso escucharlo cuando advirtió sobre el inminente colapso de una nación que se creía intocable? La historia de Amós es asombrosamente actual. En un mundo donde también nosotros enfrentamos enormes desigualdades sociales y crisis morales, este profeta nos cuestiona: ¿qué valor tiene la religiosidad externa sin justicia social? ¿De qué sirven los rituales si ignoramos a los vulnerables? Acompáñanos en este recorrido por la vida de un hombre extraordinario que, armado solo con la verdad, desafió a todo un sistema. Un profeta que vio más allá de las apariencias y anticipó con precisión el fin de una era. Esta es la historia de Amós, el profeta que advirtió, pero nadie escuchó. Después de la muerte del rey Salomón, aproximadamente en el año 931 a.C., el reino unificado de Israel se dividió en dos: el reino del norte, que conservó el nombre de Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división marcó el inicio de una historia de rivalidades, tensiones y caminos distintos para el pueblo, que una vez estuvo unido bajo el reinado glorioso de David y Salomón. Casi 2 siglos después de esta división, alrededor del año 760 a.C., vivimos un momento peculiar en la historia de estos reinos. En el norte, Israel disfrutaba de una época de prosperidad material sin precedentes bajo el largo reinado de Jeroboam II. Las fronteras se habían expandido, el comercio florecía y la clase alta construía mansiones lujosas decoradas con marfil. Mientras tanto, en el sur, Judá también gozaba de cierta estabilidad bajo el gobierno del rey Usías. Esta aparente bonanza creaba una falsa sensación de seguridad. El pueblo israelita, especialmente en el norte, interpretaba su prosperidad como una señal del favor divino. Sin embargo, en el horizonte político se dibujaban amenazas. El imperio asirio comenzaba su expansión. Siria representaba un peligro constante y antiguas rivalidades con Edom permanecían latentes. A pesar de estas señales, la mayoría vivía despreocupada, confiando en sus riquezas y en una religiosidad superficial. En este escenario de contrastes nació nuestro protagonista, Amós, en una pequeña población llamada Tecoa, ubicada a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en el reino de Judá. Tecoa no era una ciudad importante, al contrario, se encontraba en los límites del desierto de Judá, en un territorio árido y difícil. Aquí, Amós llevaba una vida sencilla como pastor de ovejas y cultivador de sicómoros, un tipo de higuera que producía frutos que debían ser perforados para madurar correctamente. La vida cotidiana de Amós no tenía nada de extraordinario. Como pastor, pasaba largas horas en soledad, cuidando su rebaño y protegiéndolo de los peligros del desierto. Esta profesión había desarrollado en él habilidades de observación aguda y una conexión profunda con la naturaleza. Sabía interpretar el cielo,
conocía los hábitos de los animales salvajes y entendía los ciclos de la tierra mejor que muchos. Su existencia transcurría lejos de los grandes centros religiosos oficiales, lejos del Templo de Jerusalén y de los santuarios del norte. El contraste no podía ser mayor. Mientras las élites de Samaria, la capital del reino del norte, celebraban festines en salones decorados con lujos, Amós dormía bajo las estrellas, comía alimentos sencillos y se conformaba con lo esencial. Este contraste se convertiría más tarde en uno de los temas centrales de su mensaje profético. Nadie, ni siquiera el mismo Amós, hubiera imaginado que Dios elegiría a este humilde trabajador para una misión tan importante. No pertenecía a ninguna escuela de profetas, no era sacerdote, ni tenía conexiones con la corte real. Sin embargo, en medio de su rutina diaria, Amós experimentó algo extraordinario, el llamado divino. Esta experiencia mística cambió el rumbo de su vida. A diferencia de lo que muchos piensan, los profetas bíblicos no buscaban este papel, eran elegidos, a veces contra su voluntad. Para Amós, este llamado vino acompañado de visiones impactantes que le revelaron el verdadero estado de la nación, más allá de la apariencia de prosperidad. Estas primeras visiones le mostraron el juicio inminente que se cernía sobre Israel si no cambiaba su rumbo. Podemos imaginar el conflicto interno que este hombre sencillo debió enfrentar. ¿Cómo podría él, un pastor sin educación formal, enfrentarse a los poderosos del reino? ¿Quién creería su mensaje? El significado de su propio nombre, Amós, que puede interpretarse como aquel que carga un fardo, resultó profético. Efectivamente, ahora llevaba sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. A pesar de sus dudas, Amós encontró la valentía necesaria para abandonar su rebaño y sus árboles de sicómoro. La convicción de que actuaba como instrumento divino le dio la fuerza para emprender un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la historia religiosa de su pueblo. La decisión de dejar Judá e ir hacia el reino del norte no fue fácil. Significaba adentrarse en territorio extranjero, donde sería visto con sospecha por ser del sur. El camino desde Tecoa hasta Betel, uno de los principales santuarios del norte, atravesaba montañas, valles y zonas potencialmente peligrosas. Durante este trayecto, Amós pudo observar directamente los primeros signos de la decadencia moral que más tarde denunciaría. En cada aldea, en cada posada, las conversaciones con viajeros y mercadores le confirmaban lo que Dios le había revelado. Bajo la capa de prosperidad se escondía una sociedad profundamente enferma. Los ricos se enriquecían cada vez más a costa de los pobres. Los jueces aceptaban sobornos y la religión se había convertido en un espectáculo vacío. Cada etapa del viaje servía como preparación espiritual para la difícil misión que tenía por delante. Cuando finalmente llegó a las ciudades del norte, Amós comenzó su labor profética con cautela. Sus primeros discursos tuvieron lugar en pequeñas aldeas, donde refinó su mensaje y su estilo. Conforme ganaba confianza y se acercaba a los centros de poder, su voz se volvía más firme y directa. Lo que distinguía a Amós de otros predicadores de la época era su estilo único de comunicación. Utilizaba metáforas tomadas del mundo agrícola y pastoral que conocía tan bien. Como ruge el león, ¿quién no temerá? Como cuando el pastor arrebata de la boca del león 2 patas o la punta de una oreja. Estas imágenes vívidas conectaban con la experiencia cotidiana de sus oyentes y hacían su mensaje más accesible y memorable. Desde el principio, Amós enfrentó resistencia. Algunos lo ignoraban por su origen humilde, otros lo rechazaban por venir del sur, y muchos se sentían incómodos con sus denuncias. Sin embargo, poco a poco fue construyendo su identidad
como profeta independiente, alguien que no pertenecía a los círculos oficiales y precisamente por eso podía hablar con libertad, sin compromiso con los poderosos. Cuando Amós llegó a Samaria, la capital del reino del norte, quedó impactado por la realidad social que encontró. El contraste entre su vida sencilla en Tecoa y lo que veía ahora no podía ser más dramático. Un abismo separaba a ricos y pobres. Mientras una pequeña élite vivía en palacios decorados con marfil, celebraba banquetes interminables y se adornaba con joyas costosas, la mayoría de la población luchaba por sobrevivir. Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias, denunciaba Amós, refiriéndose a un sistema judicial totalmente corrompido, donde los jueces favorecían sistemáticamente a los poderosos. Los pequeños agricultores y trabajadores eran explotados sin misericordia. Muchos habían perdido sus tierras ancestrales y se veían obligados a trabajar para terratenientes en condiciones cercanas a la esclavitud. El endeudamiento se había convertido en una trampa mortal para los campesinos. Una mala cosecha, una enfermedad o cualquier imprevisto los forzaba a pedir préstamos con intereses abusivos. Cuando no podían pagar, perdían sus propiedades e incluso su libertad, cayendo en la esclavitud por deudas junto con sus familias. Un sistema que originalmente estaba diseñado para proteger a los vulnerables, ahora servía para oprimirlos. Con valentía inusitada, Amós dirigió sus críticas más duras contra la élite opresora. En uno de sus discursos más famosos, comparó a las mujeres ricas de Samaria con vacas de Basán, refiriéndose a su vida de lujo y despreocupación mientras otros sufrían. Estas mujeres presionaban a sus maridos, traed y beberemos, exigiendo más lujos a costa de mayor explotación de los pobres. Los banquetes de la nobleza se convirtieron en blanco de sus críticas. Se recuestan sobre camas de marfil, se tienden sobre sus divanes, comen corderos del rebaño, beben vino en tazones y se ungen con los perfumes más finos, pero no se afligen por el desastre de José, denunciaba el profeta, señalando la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo, metafóricamente representado como José. El comercio, que debería ser un intercambio justo, se había convertido en otro mecanismo de opresión. Los comerciantes utilizaban pesos y medidas falsificados, disminuyen el efa, medida de capacidad, y aumentan el ciclo, peso para el dinero, y falsean con engaño la balanza. Esta práctica deshonesta perjudicaba especialmente a los más pobres, que compraban cantidades pequeñas y pagaban precios injustos. A esto se sumaba un sistema tributario que castigaba desproporcionadamente a los menos favorecidos. Los ricos encontraban formas de evadir impuestos, mientras los pobres soportaban cargas insostenibles. En los tribunales, el soborno era práctica común. Amós denunció cómo en las puertas de la ciudad rechazan al defensor y aborrecen al que habla con integridad. Pero la crítica social de Amós iba acompañada de una denuncia igualmente severa contra la corrupción religiosa. En teoría, Israel adoraba a Yahvé, el Dios de sus antepasados. En la práctica, la religión se había convertido en una fachada que encubría la injusticia. Los principales santuarios del norte, especialmente Betel y Gilgal, se habían transformado en centros de idolatría. Aunque nominalmente dedicados a Yahvé, incorporaban prácticas y símbolos de cultos cananeos y de otras religiones vecinas. Los sacerdotes, en lugar de servir por vocación y compromiso con la verdad divina, actuaban por interés personal, beneficiándose del sistema y manteniendo buenas relaciones con el poder político. Venid a Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, decía Amós con amarga ironía, señalando cómo los rituales religiosos, lejos de acercar al pueblo a Dios, se habían convertido en ocasión de pecado.
Los sacrificios y ofrendas continuaban realizándose, pero se habían vaciado de significado moral. La religión se había convertido en un negocio donde incluso las transgresiones podían comprarse con ofrendas apropiadas. El sincretismo religioso era evidente. El culto a Yahvé se mezclaba con prácticas paganas, incluyendo la prostitución ritual y otras costumbres que la fe original de Israel prohibía explícitamente. La comercialización de la religión había llegado al punto de vender indulgencias. Con la ofrenda adecuada, cualquier pecado podía ser perdonado sin necesidad de arrepentimiento sincero ni cambio de conducta. Este divorcio entre religiosidad externa y justicia social enfurecía especialmente a Amós. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas solemnes, y si me ofrecéis vuestros holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Quita de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé la melodía de tus instrumentos. La hipocresía alcanzaba niveles alarmantes. Se ofrecían sacrificios con bienes robados a los pobres, se cantaban himnos religiosos mientras se ignoraba el clamor de los oprimidos, se realizaban ayunos públicos mientras se continuaba explotando a los trabajadores. La contradicción entre la aparente prosperidad material, interpretada como bendición divina, y la profunda decadencia moral de la sociedad era el centro de la denuncia profética. Frente a esta realidad, Amós propuso una visión revolucionaria de justicia social enraizada en la fe auténtica. Su concepto de justicia, mishpat en hebreo, no era estático, sino dinámico. Corra el derecho como agua y la justicia como arroyo impetuoso. La justicia debía fluir constantemente, alcanzando todos los rincones de la sociedad, como un río que no se detiene. Esta visión incluía la defensa activa de los más vulnerables, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, precisamente aquellos que carecían de protección en un sistema patriarcal. Implicaba también una reforma agraria y el perdón de deudas, recuperando el espíritu original del año jubilar, cuando las tierras debían volver a sus propietarios originales y las deudas ser perdonadas. El mensaje más revolucionario de Amós era la inseparabilidad entre culto y ética social. Para él, no podía existir una adoración auténtica a Dios mientras se oprimía al prójimo. Su visión apuntaba hacia una comunidad basada en la solidaridad y no en la explotación, donde la prosperidad fuera compartida y no acumulada por unos pocos a costa de la mayoría. La autoridad profética de Amós se manifestaba no solo en sus denuncias sociales, sino también en una serie de visiones simbólicas que recibió y compartió con el pueblo. Estas 5 visiones, registradas en los capítulos 7, 8 y 9 del libro que lleva su nombre, muestran una progresión del juicio divino y la creciente urgencia del mensaje. La primera visión mostraba una plaga de langostas devoradoras que amenazaba con destruir todas las cosechas después de la siega del rey. Esta visión representaba la primera advertencia, una oportunidad para el arrepentimiento. Ante esta amenaza, Amós intercedió: Señor Yahvé, perdona ahora. ¿Cómo subsistirá Jacob siendo tan pequeño? Y Dios respondió a esta súplica: No será así, dijo Yahvé. En la segunda visión, Amós contempló un fuego consumidor tan intenso que devoraba el gran abismo y comenzaba a consumir la tierra. Nuevamente el profeta suplicó misericordia y nuevamente obtuvo una respuesta positiva. Estas 2 primeras visiones mostraban que el juicio aún podía evitarse, que la misericordia divina seguía disponible si el pueblo reconocía sus errores y cambiaba de rumbo. Sin embargo, la tercera visión marcó un punto de inflexión. Amós vio al Señor junto a un muro con una plomada o prumo de pedreiro en la mano. Esta herramienta, usada por los constructores para asegurar que los muros estén perfectamente verticales, simbolizaba el juicio definitivo de Dios.
He aquí, yo pongo la plomada en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más, declaró Dios. Esta visión indicaba que el tiempo de la paciencia divina había llegado a su fin. La cuarta visión presentaba un canasto de fruta madura, simbolizando que Israel, como esa fruta, había llegado al final de su tiempo. Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más, fue el mensaje divino. Así como la fruta madura debe ser consumida pronto o se pudre, el tiempo de Israel se había agotado. Finalmente, la quinta y más aterradora visión mostraba al Señor junto al altar ordenando la destrucción del templo, símbolo de la falsa seguridad religiosa. Hiere el capitel y tiemblen los umbrales, hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Esta visión enfatizaba la imposibilidad de escapar del juicio. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Estas visiones se complementaban con la interpretación que Amós hacía de diversas calamidades naturales que Israel había experimentado. Los terremotos, frecuentes en esa región, no eran simples fenómenos geológicos, sino señales divinas. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahvé no haya hecho?, preguntaba retóricamente el profeta. Las sequías y plagas en las plantaciones que afectaban la base económica de aquella sociedad agrícola eran interpretadas como advertencias divinas. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Lamentaba el Señor a través de su profeta. Incluso fenómenos celestes, como los eclipses, adquirían significado profético. Sucederá en aquel día, dice Yahvé, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Las enfermedades y epidemias también formaban parte de este lenguaje de advertencia divina, intentos de hacer reflexionar a un pueblo obstinado. Envié contra vosotros mortandad a la manera de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes. Para Amós, existía una conexión profunda entre el desorden moral y el desorden cósmico. El pecado no era simplemente una transgresión individual, sino una fuerza destructiva que alteraba el equilibrio del mundo creado por Dios. La injusticia social y la idolatría no solo ofendían a Dios, sino que rompían la armonía del universo, provocando calamidades que debían interpretarse como llamados al arrepentimiento. El momento culminante del ministerio profético de Amós llegó con su confrontación directa con Amasías, el sacerdote principal del santuario de Betel. Este encuentro, narrado en el capítulo 7, muestra las tensiones entre la religión institucionalizada y la voz profética independiente. El escenario fue el santuario de Betel, uno de los centros religiosos más importantes del Reino del Norte. Mientras Amós predicaba contra la injusticia y anunciaba la caída de la casa real, Amasías, representante del establishment religioso, lo interrumpió con una acusación grave. Estaba conspirando contra el rey Jeroboam II. Amasías envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra. No contento con esta denuncia, Amasías se dirigió directamente a Amós con desprecio. Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. La respuesta de Amós revela tanto su humildad como su inquebrantable convicción. No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Y Yahvé me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Con estas palabras, Amós clarificaba que no actuaba por ambición personal, ni pertenecía a los grupos profesionales de profetas que dependían del patronazgo real o sacerdotal. Era un hombre común llamado extraordinariamente por Dios, y esta independencia le daba autoridad moral para hablar sin compromisos políticos. Lejos de intimidarse, Amós pronunció un oráculo específico contra Amasías. Tu mujer será ramera en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Este anuncio personal de juicio contra quien intentaba silenciar la palabra profética subraya la gravedad de oponerse al mensaje divino. Uno de los aspectos más revolucionarios del mensaje de Amós fue su reinterpretación del concepto popular del Día del Señor. En la comprensión religiosa común de Israel, este día se entendía como un futuro momento glorioso cuando Dios intervendría para dar victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Era esperado con anticipación como un día de triunfo nacional. Amós invirtió completamente esta expectativa. Ay de los que desean el día de Yahvé. ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz. Lejos de traer victoria, traería juicio. En lugar de luz, oscuridad. Para ilustrar la imposibilidad de escapar de este juicio, Amós utilizó una poderosa imagen, como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que, entrando en casa, apoya su mano en la pared y le muerde una serpiente. Cada intento de escape llevaría a un peligro igual o mayor. No habría refugio posible, ni las alturas del cielo, ni las profundidades del mar ofrecerían escondite seguro. Esta reinterpretación del Día del Señor significaba el fin de las ilusiones nacionalistas y religiosas de Israel. La idea de ser automáticamente favorecidos por ser el pueblo elegido quedaba desmentida. El pacto con Dios implicaba responsabilidad, no privilegios incondicionales. Una característica distintiva del estilo profético de Amós fue su serie de oráculos contra las naciones vecinas. Con brillante estrategia retórica, comenzó condenando a los enemigos tradicionales de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón. Cada oráculo seguía una fórmula. Por 3 pecados de nombre de la nación, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Al principio, su audiencia israelita seguramente asentía con satisfacción al escuchar los juicios contra sus adversarios históricos. Pero la tensión aumentó cuando Amós incluyó a Judá, el reino hermano del sur, entre los condenados, y el impacto llegó a su clímax cuando, tras crear esta expectativa, pronunció el juicio más severo precisamente contra Israel, el reino del norte. Por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Este recurso retórico servía para enfatizar un principio fundamental. La justicia divina era universal, trascendía las fronteras nacionales. Dios juzgaba a todas las naciones según estándares morales similares, pero pedía más a quien había recibido más. Israel, por haber recibido mayor revelación y privilegios espirituales, tenía mayor responsabilidad. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ante la obstinación del pueblo y sus líderes, Amós anunció el exilio como castigo inevitable. Con precisión asombrosa, predijo la invasión asiria que ocurriría décadas después. Un pueblo vendrá contra ti, casa de Israel, y destruirá tus fortalezas, y saqueará tus palacios. Utilizando su experiencia como pastor, comparó lo que quedaría de Israel con los escasos restos que un pastor logra rescatar de las fauces de un león.
como rescata el pastor de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Esta deportación no era un simple evento político, sino consecuencia directa de la ruptura de la alianza con Dios. El pacto establecía bendiciones por la obediencia y maldiciones por la rebeldía. Israel había elegido conscientemente el camino de la injusticia y la idolatría. La profecía anunciaba también el fin de la dinastía de Jeroboam II, cuya prosperidad parecía inquebrantable. Todo esto se cumplió en el año 722 a.C., cuando Samaria cayó ante los asirios después de 3 años de asedio. Las palabras de Amós dividieron profundamente a la población. Mientras la mayoría las rechazaba, un pequeño grupo las acogió y preservó. Estos discípulos, probablemente escribas y personas de fe sincera, documentaron sus profecías para la posteridad. Con el tiempo, el profeta y sus seguidores enfrentaron creciente persecución. Las autoridades veían su mensaje como subversivo y peligroso para el orden establecido. A pesar de la hostilidad oficial, se formaron pequeños grupos de resistencia espiritual. Reuniéndose discretamente, mantenían viva la esperanza de reforma y justicia. Durante los años de opresión que siguieron, el mensaje de Amós continuó circulando subterráneamente, inspirando a quienes buscaban una fe auténtica más allá de rituales vacíos. Cuando finalmente ocurrió la invasión asiria, el destino de las tribus del norte fue trágico. Miles de familias fueron deportadas a regiones lejanas del imperio. El libro de Reyes relata cómo fueron dispersados por Jalá, junto al río Jabor, en Gozán y en las ciudades de Media. Desarraigados de su tierra y separados de sus tradiciones, muchos perdieron gradualmente su identidad cultural y religiosa. En el exilio, estas comunidades se mezclaron con otros pueblos conquistados. Simultáneamente, los asirios trasladaron poblaciones extranjeras a Samaria, creando una mezcla étnica y religiosa. De esta fusión surgieron los samaritanos, comunidad que mantendría una versión modificada de la fe israelita, pero sería rechazada por los judíos ortodoxos siglos después. Mientras tanto, algunos refugiados lograron escapar hacia el sur, llevando consigo las enseñanzas y advertencias de Amós, contribuyendo a preservar su legado. Sorprendentemente, el libro de Amós concluye con un mensaje de esperanza. Después de anuncios de juicio y destrucción, los últimos versículos presentan una visión de restauración. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Esta promesa de reconstruir la monarquía davídica unificada contrastaba radicalmente con las divisiones existentes. La visión incluía imágenes de abundancia futura. Las montañas destilarán vino dulce y todas las colinas se derretirán, simbolizando prosperidad y bendición. Pero, a diferencia de la riqueza corrupta que Amós había denunciado, esta abundancia sería compartida justamente. El texto también promete el retorno de los exiliados. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas. Esta esperanza trascendía lo inmediato, apuntando hacia un reino justo y universal, donde las bendiciones alcanzarían incluso a todas las naciones que llevan mi nombre. Muchos eruditos ven aquí una esperanza mesiánica que encontraría su desarrollo en profetas posteriores. El legado de Amós perduró a través de los siglos. Su influencia es evidente en profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías, que desarrollaron sus temas de justicia social. Durante el exilio babilónico de Judá, siglo VI a.C., sus oráculos cobraron renovada relevancia, ayudando a entender el desastre nacional como consecuencia del pecado colectivo.
Posteriormente, en la reforma religiosa liderada por Esdras y Nehemías, las enseñanzas de Amós sobre la pureza del culto y la responsabilidad social informaron los esfuerzos por reconstruir una comunidad fiel. Siglos después, diversos movimientos sociales judíos recuperarían su énfasis en la justicia como requisito de la verdadera fe. Su teología de justicia social también influiría profundamente en el cristianismo primitivo y, sorprendentemente, en movimientos modernos de derechos humanos. Su visión de un Dios que juzga a todas las naciones según estándares morales universales sigue inspirando a quienes luchan por un mundo más justo y compasivo. La historia de Amós nos muestra que las palabras proféticas, aunque muchas veces ignoradas, siempre contienen verdades eternas que trascienden su tiempo. Este humilde pastor que se atrevió a hablar contra los poderosos nos desafía hoy a examinar nuestra propia sociedad. ¿Dónde están las injusticias que toleramos? Hemos separado nuestra fe de nuestra ética social. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, te invitamos a compartir este video con aquellos que también podrían beneficiarse de estas enseñanzas milenarias, pero sorprendentemente actuales. Suscríbete a nuestro canal para más historias bíblicas que iluminan nuestro presente y nos ayudan a construir un futuro más justo. Recuerda, como nos enseña Amós, la verdadera espiritualidad siempre se refleja en cómo tratamos a los más vulnerables. Comparte este mensaje y sé parte de quienes, a diferencia de los contemporáneos de Amós, sí escuchan y actúan. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida del profeta Amós. Nos vemos en el próximo video.